Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí José con ustedes. Un día más. Dos cosas aclaratorias que les tengo que decir. Bueno, primero decirles que hoy es día 4 y son aproximadamente ahora las 5:25 de la tarde y en España. Y bueno, pues ayer primero disculpas porque acabó el vídeo, se corta y viene la coletilla final, la música y eso. Y bueno, pues es que puse la pausa y después reinicié para hacer la despedida y no le di al play y entonces pues se queda ahí cortado. Pero bueno, como ya estaba acabado todo, pues lo dejamos así porque si no es mucho trabajo. Y bueno, y por otra parte, pues decirles que por esas casualidades del Señor, ¿no?, maravillosas, el otro día cuando les comentábamos el estudio de Wanders Lee, de entrar a la buena tierra y los velos y todo esto, donde habla del viejo hombre, del yo, de la carne, de la vida almática, de la constitución natural, todas esas cosas que, bueno, uno las conoce y las sabe, pero una vez que se te ha pasado, salvo que bueno, pues las tienes, las has leído unas cuantas veces, pero luego los conceptos, pues para recordarlos cuál es cuál y cuál es cuál, pues lo tienes un poco confuso y al final uno que acaba generalizando la carne, el yo y tal, ¿no? Entonces, hoy buscando precisamente otra cosa diferente, la diferencia entre la llenura externa del Espíritu Santo y la llenura interna, pues me apareció esa nota que tenía ahí, la llenura, por si acaso también les aclaro, la llenura interna se expresa, que es la unción interior, se expresa con la palabra griega pleroo, y la externa, que es el poder, digamos, el revestimiento de poder, se utiliza la palabra pletó, pleroo y pletó. Entonces, buscando eso, pues me apareció una nota que tenía ahí de Witness Lee, donde se habla de esa diferenciación. Entonces, pues hoy precisamente puse un post en el blog Tabernáculos con eso, es un post cortito aclarando todo eso de la carne, la vida del alma, el mal genio, el yo, el viejo hombre, todo eso, ¿no? La constitución natural. Y solo les voy a leer, como lo tienen ahí en Tabernáculos, y he puesto también lo mismo, el enlace lo he puesto en el vídeo de ayer de YouTube, o sea que si lo quieren comprobar, pues con que vayan ustedes a la descripción del vídeo de ayer, pues pinchan en el enlace y lo van a tener. Entonces no lo vamos a leer completo, solamente el resumen final para dejarles con el gusanillo, ¿no? Con la curiosidad y que puedan completarlo, ¿no? Porque si no se nos va a ir el vídeo hoy muy largo. Pues decía, si unimos estos 7 aspectos que dice, pues el viejo hombre, el ego o el mí, la carne, el mal genio, el yo, la constitución natural, etcétera, existe el hombre creado, caído, cuyo nombre, es el viejo hombre o la vieja creación. Se llama a sí mismo el ego. La vida que hay en él es la vida del alma, la cual cuando se vive es la carne. O sea, la carne es la vida del alma expresada en acciones, en hechos, en palabras, opiniones. En esta carne hay una parte que es mala, la irritabilidad y la ira, lo que es llamado el mal genio. En la carne también hay una parte buena, la opinión e ideas de lo que es llamado el yo, y la habilidad y capacidad de lo que es llamado la constitución natural, los dones naturales que pueden ser buenos, ¿no? No lo malo, sino lo bueno. Bien, pues entonces ahí se lo dejo y ya queda anunciado.
Así que nos vamos a los dos posts de hoy, que ayer no los pude anunciar. Bueno, sí, los anuncié, pero al aire, porque no se grabaron. Los tres velos del tabernáculo, que son dos posts del doctor Stephen Jones. Es que uno me llevó al otro y entonces por eso partimos, hicimos ayer solo el de Witness Lee, y el otro que se titula prácticamente igual, los tres velos del tabernáculo. Lo que pasa es que uno es del estudio de vida Apocalipsis y otro es lo diré, del libro, el extracto del libro Las leyes de la segunda venida, capítulo 5, que lo tienen grabado también en YouTube. Bueno, los tres velos del tabernáculo o templo, Apocalipsis 1, la revelación de Jesucristo, es del capítulo 1 del libro de Apocalipsis del doctor Stephen Jones. Bueno, la imagen de lo que es el tabernáculo con la puerta o primer velo. Ya sabe que Witness Lee solo habla del primer velo, este de acá, y el segundo velo este de acá, el que separa el atrio del lugar santo, y el segundo el que separa el lugar santo del lugar santísimo. Pero también se puede hablar de tres, porque en realidad para el que está fuera y no ha sido salvo, pues necesita entrar por este velo o puerta, que es para entrar ahí, ¿no?, una vez que se es justificado por la fe. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que son tres o dos y una puerta, como ustedes quieran. Bien. Los velos del templo. La luz y la gloria que estaban en Jesús se ocultaba por el velo carnal hasta que los tres discípulos vieron su gloria en el monte de la transfiguración, Mateo 17 del 1 al 2. En Pentecostés la gloria de Dios vino a habitar en nuestros cuerpos después de haber dejado el antiguo templo de Salomón, que fue hecho de meras madera y piedra. Esto es lo que Pablo quiso decir cuando habló de nuestros cuerpos, que son los templos de Dios. También habló de Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Cristo es formado en nosotros, pero Él todavía está velado por nuestra carne. En la segunda venida la revelación hará que Cristo sea evidente para todos. Sin embargo, esto no significa necesariamente que todos le verán cara a cara. De hecho, así como Moisés salió de la montaña y se vio en la necesidad de poner un velo sobre su rostro para ocultar la gloria de Dios, también Jesucristo regresará con un velo. Él será visible, pero también velado, porque habrá muchos en la tierra que, como Israel, querrán huir de él en su gloria. Éxodo 34 y 30. Pues asustados, asombrados por su gloria, no la pueden, que pueda estar en pie en su presencia, solamente los que han sido previamente completamente transformados, porque los demás huyen despavoridos, ¿no? Y así su plan es manifestarse en los hijos de Dios. Es para velarse con su carne a sí mismo y su gloria, con su carne, la de los hijos de Dios, y con su gloria, tal como su gloria fue velada en la carne en su primera venida. Solo aquellos que hayan entrado en la experiencia completa de la fiesta de tabernáculos, es decir, los vencedores, realmente lo verán cara a cara sin velos que oculten su gloria. Todos los demás lo verán a través de 1, 2 o 3 velos, ¿verdad? Depende, el incrédulo a través de 3 velos, el que ya ha sido justificado por la fe a través de 2, y el que ha sido bautizado en el Espíritu Santo, pues a través de 1, porque ya puede entrar, cruza el último velo, sería el final, y entonces entraría a tabernáculos. Bueno, decíamos, todo lo demás a través de 1, 2 o 3 velos. El último velo que separa el lugar santo del lugar santísimo es el único y verdadero velo, por supuesto, pero antes aún había otras 2 restricciones que la gente tenía que pasar con el fin de acercarse a Dios. La primera era la puerta del atrio exterior. En tiempos de Jesús un muro separaba a las mujeres y a los gentiles que no podían entrar por la puerta. Pablo se refirió a este muro en Efesios 2:14. Que dice así, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno derribando la barrera del muro divisorio. El segundo obstáculo era la puerta del propio santuario, lugar santo, que se permitía solo a los sacerdotes y a los nazareos, que no eran de la tribu de Leví, por ejemplo, como Sansón, pero como tenían un voto de nazareato, pues podían entrar. La tercera barrera era el velo del lugar santísimo, el cual restringía a todo el mundo, excepto al sumo sacerdote, a quien se le permitía entrar un solo día en el año
el día de la expiación. Y así nosotros, cuando nos transformamos en sacerdotes de Melquisedec, al morir a la carne, ser sepultados en el Jordán, morir a la carne, ser circuncidados en Gilgal, de la carne, morir al yo en el Jordán, quería decir, ser circuncidados en Gilgal de la carne, pues entonces podemos vencer, o sea, rasgar ese tercer velo que simboliza pues el rasgamiento del velo de nuestra alma, emociones, entendimiento y voluntad, para que podamos entrar en libre acceso a nuestro espíritu, donde se encuentra el Señor, y estemos directamente viviendo ya en su presencia. Esa es la crisis famosa del Jordán, de la que tanto me oyen hablar a mí. Bien. Por lo tanto, cuando leemos que el velo que separa al hombre de Dios, tal como se presenta en el templo, cuando leemos que el velo que separa al hombre de Dios, tal como se presenta en el templo, realmente deberíamos ver esto como tres velos que separan a los hombres de Dios, los no creyentes, de diferentes grados de acercamiento a Dios. Lo verán a través de tres velos, pues había tres velos o puertas en el tabernáculo. Entonces le llama la ascensión del Espíritu, que poco a poco el Espíritu va ascendiendo hasta que realmente ascendemos hasta al nivel de estar sentado con Cristo en los lugares celestiales por experiencia. Ese es el asunto. La subida al Monte Carmelo, el estudio de San Juan de la Cruz, en la entrada al castillo interior, las moradas donde mora el rey, según la figura de Santa Teresa, etcétera, etcétera. Bueno, la experiencia de vida en el libro de Guernalí, donde se van relatando las diferentes fases, también un libro de Rilloner, hay muchos que tratan ese tema de ir entrando poco a poco, y ahí se nos va revelando Jesucristo. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo dentro de nosotros, a medida que vamos atravesando pues circunstancias, etapas, velos. Los creyentes, es decir, aquellos justificados por la fe, los que han experimentado la Pascua, son los que han entrado por la entrada de la tienda al atrio exterior, por la puerta al atrio exterior. Después de haber pasado por el primer velo, o la puerta, están separados de la gloria de Dios por tan solo dos velos. Ya están más cerca. Los verdaderos pentecostales, es decir, los santificados, los que se someten al bautismo de fuego, apartados para el sacerdocio, son los que han experimentado Pentecostés. Estos han pasado por el segundo velo al lugar santo y están separados de la gloria de Dios solo por el velo final. Es decir, queridos pentecostales, que simbolizan, están en Pentecostés, están en el desierto, todavía hay una mezcla de las cosas del espíritu con las cosas del alma, con lo carnal. Y eso es porque hay un velo todavía. Entonces no podemos ver ni discernir con claridad las cosas espirituales. Y tenemos que usar la fe si queremos y aprender de la experiencia de otros para atrevernos a ir más adentro, ¿verdad? Al lugar santísimo. Y por último, los vencedores son los que forman parte del cuerpo del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, como decíamos antes, son los que van a disfrutar de la fiesta de tabernáculos o cabañas, como quieran. Estos son aquellos en quienes Cristo ha hecho tabernáculo, morada, en el sentido más pleno de la palabra. No lo tienen solamente en la buhardilla, ni en el alma, sino en todo su ser ya lo ha abarcado Cristo. Yo creo que todos los hombres, bueno, en el sentido más pleno de la palabra, decíamos, en quienes Cristo ha hecho tabernáculo, en el sentido más pleno de la palabra, tendrán acceso al lugar santísimo para conocer a Cristo cara a cara en toda su gloria. Yo creo que todos los hombres verán a Cristo, pero al principio la mayoría lo verá solo en los hijos de Dios, los vencedores. Nadie va a ver a Cristo sin pasar por las barreras de los tres velos. Este es el propósito de la revelación o manifestación de los hijos de Dios y la revelación de su gloria. Juan dice en Apocalipsis 1:7 que todo ojo le verá. Sin embargo, Juan no dice cómo ni en qué momento del tiempo. Creo que con el tiempo todo ojo le verá, pero solo después de que hayan sido preparados para ver poder contemplar esa gloria, por haber pasado por las puertas o velos correctos.
Primero deben ser justificados por la fe, después santificados por el Espíritu, y sólo entonces podrán entrar por este último velo y contemplar la gloria de su rostro a cara descubierta. La revelación o apocalipsis, si quieren, de Jesucristo, entonces viene en tres etapas básicas. Estas etapas están representadas por las tres principales fiestas de Israel, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos, así como por la estructura del santuario. A nivel personal, entramos en el lugar santísimo a través de los pasos progresivos de la justificación, santificación y glorificación. Las tres etapas: cuerpo, alma, espíritu, Egipto, el mundo, Egipto, el desierto, tierra prometida, etcétera, etcétera. Hemos hablado de esas etapas. Si buscan ustedes en los tópicos, en las etiquetas aquí abajo en esta columna del blog Tabernáculos, verán que hay un tópico o una etiqueta, un label que habla de las fases de crecimiento espiritual. Ahí tienen toda la información al respecto que ustedes quieran. En la aplicación histórica, los primeros que pasan a través de estos tres pasos hasta la glorificación final del cuerpo, es decir, la cosecha de cebada, son los vencedores. Esos son los vencedores de la cebada, que tenemos un libro grabado también ya en vídeo, un excelente libro, Los vencedores de la cebada. Pueden verlo en nuestro canal de YouTube. En este canal. Después, en la resurrección general, que es la cosecha del trigo, que es la iglesia, el resto de los creyentes entrarán en plena madurez y glorificación. Y la presentación de Cristo al resto de la creación deberá esperar hasta después de que hayan sido juzgados, eso sería la cosecha de la uva, que es hollada o pisada en el lagar, ese símbolo llamado lago de fuego. Este fuego no es una cámara de tortura, sino la ley de fuego. Fíjese qué casualidad que vamos a hablar mañana, si Dios quiere, cuando veamos el siguiente capítulo del Gran Jubileo de la Coronación, precisamente de la ley de fuego, del bautismo de fuego una vez más. Así que no se lo pierdan. Este fuego no es una cámara de tortura, sino la ley de fuego dada en el Sinaí, de Deuteronomio 33:2, que fluye del trono de Dios, como nos dice Daniel 7, de 9 a 10. Es un río que fluye y al final se transforma, acaba siendo un gran lago donde el resto de la humanidad, las uvas, la cosecha de uvas, van a ser transformados también a la imagen de Cristo. Un trono es un símbolo de la ley mediante la cual un monarca gobierna y juzga. Hemos tratado con estos grandes temas en otros libros, en particular en las sentencias o juicios de la ley divina. Es otro libro que tenemos ya reeditado en los libros del Dr. Stephen Jones. Ese creo que no está todavía, no sé, igual también está ya en vídeo, no recuerdo. El punto que queremos hacer aquí es que la revelación o apocalipsis de Jesucristo es, creo, dice el Dr. Jones, una serie de acontecimientos históricos, las fiestas que se han ido, Pascua, Pentecostés, Tabernáculo, a lo largo de la historia, pero también son experiencias personales, experiencias corporativas y experiencias individuales por las que nos acercamos a él, pues eso a nivel personal o a nivel de grupo como iglesia. Las fiestas de Israel sirven para profetizar sobre ambos niveles. En este momento, describir esto, la revelación de Jesucristo en los vencedores, es todavía un futuro acontecimiento histórico. Sin embargo, uno debe vivir incluso ahora de acuerdo con los principios y la revelación de la fiesta de tabernáculos. Para eso tenemos que morir al yo, entrar del lado de la resurrección, acampar en Gilgal, entrar al reposo de Dios. Y ahí pues vamos a tener por lo menos, si no la doble porción, sí vamos a tener la unción de tabernáculos a nivel de vida. Hay un cambio sustancial y fundamental, aunque no entremos de pleno, pero sí entramos de alguna manera, por lo menos temporalmente, o a nivel parcial. Aunque el cumplimiento de esta fiesta aún no se ha manifestado en su tiempo corporativo histórico designado, podemos tener por lo menos un regusto de ella, ¿verdad? Pues si quieren que lo digamos así. El mismo Juan escribió que la revelación de Jesucristo todavía debe suceder pronto. Apocalipsis 1:1. Está hablando que la revelación de Jesucristo ya había venido ya la primera vez, lo cual quiere decir que hay una revelación aún mayor. Apocalipsis 1:1. Juan escribió esto en el 96 después de Cristo, que fue cerca de 63 años. Entonces ya habían tenido y experimentado Pentecostés, y todavía les decía que teníamos que esperar la revelación de Jesucristo.
Si Juan mismo habló de eso como un día en el futuro, entonces el día de Pentecostés no fue el cumplimiento de la gloria que Juan vio en este libro. Juan contempló una gloria mayor que Pentecostés. Tampoco había experimentado todavía él ni los otros discípulos esa revelación final de Cristo en sí mismo. También Pedro nos exhorta en 1 de Pedro 1:13, por lo cual estad preparados para la acción, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá en la revelación, la palabra apocalipsis, de Jesucristo. Pedro también corrobora eso. Estos apóstoles que habían hecho tantos milagros, que habían parado de experiencia, que habían con Cristo, todavía decía que hay que esperar una revelación aún mayor. Al igual que Juan, Pedro también habla de esto como un evento futuro. Él dice en 1 de Pedro 4:13, pero en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación, es decir, apocalipsis, de su gloria os gocéis con gran alegría. La cuestión es que incluso ahora Cristo mora en nosotros, pero Él está velado en diferentes grados, ¿no? Uno solo puede ver a Cristo por discernimiento espiritual, pero hay un día que viene cuando Cristo se dará a conocer en los hijos de Dios, en la manifestación de los hijos de Dios. Entonces el potencial estará ahí para que todos lo veamos en los hijos de Dios. En vez de un Cristo que hubo en su día, vamos a ver muchos Cristos en los vencedores en diferentes partes del mundo. Si usted encuentra esto difícil de entender, usted no está solo. El discípulo de Jesús, Felipe, luchó con esto también. Leemos sobre ello en Juan 14. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿he estado tanto tiempo con vosotros y todavía no has llegado a conocerme, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Jesús era el Hijo manifestado del Padre. Para ver al Padre bastaba con ver a Jesús, porque el Padre estaba en él, y los dos eran uno. Del mismo modo, en el siguiente nivel, Jesús es la cabeza y los hijos de Dios son su cuerpo, los hijos manifestados de Dios, los vencedores. Cuando se manifieste el cuerpo de vencedores, entonces los hombres verán a Jesús en ellos, porque ellos serán uno con él. Ver a un vencedor será como era Cristo. Esto no quiere decir que Jesús reemplazó al Padre o que los hijos de Dios reemplazarán a Jesús, el Hijo de Dios. No es una cuestión de sustitución, sino de unidad y de manifestación. Así como Jesús glorificó al Padre manifestándolo en él, en lugar de manifestarse a sí mismo, así también los hijos de Dios glorificarán a Cristo manifestándolo a él en lugar de a sí mismos. El objetivo de esta manifestación no es para llamar la atención y la gloria, ¿no?, sino para mostrar la forma para que todos los hombres puedan encontrar el camino a la presencia plena de Dios. Tenemos presencia de Dios, pero en diferentes grados. Ninguna, los que son incrédulos y los demás creyentes, en medida de su madurez, de su crecimiento espiritual, pues disfrutan diferentes grados de la presencia de Dios. El propósito de manifestar a Cristo a un mundo perdido y moribundo es encontrarlos y mostrarles el camino a la vida en el santo de los santos. Es dar ejemplo como hijos patrón. Así como tenemos que hacer, para que todos puedan conocer a Dios como lo conocen ellos. Apocalipsis 1:7 sí dice que todo ojo le verá, pero no nos dice cuándo, cómo. Repite esto el doctor Stephen. La mayoría asume que será de inmediato, pero la Escritura no dice eso. El libro de Apocalipsis es un relato más detallado de cómo eso se llevará a cabo. Es la historia de la revelación de Jesucristo, porque esa es la meta de la historia y el propósito de este libro, tanto a nivel personal, interno nuestro, como a nivel histórico. Bueno, aquí tenemos el artículo relacionado de Witness Lee, que ya hemos estudiado, y también otro que era los 3 velos del tabernáculo, que es el que vamos a ver ahora mismo. El título le vamos a poner lo mismo, los 3 velos del templo, pero ya saben que van 2 artículos. Bien, cuando Pablo hablaba del rostro de Moisés, se estaba refiriendo a la presencia divina que se manifestaba en su cuerpo. En otras palabras, él estaba hablando de la experiencia de tabernáculos. En relación con esta historia, Pablo se refiere al hecho de que Moisés velaba su rostro al hablar con la gente, pero se quitaba el velo al hablar con Dios. Un velo,
se utiliza para ocultar el rostro. En el tabernáculo de Moisés había 3 velos que fueron utilizados para ocultar la gloria del rostro o presencia de Dios a las personas. El velo de la Pascua separa el atrio del tabernáculo de Moisés del mundo, es decir, la justificación, ¿verdad? El velo de Pentecostés separa el atrio exterior del lugar santo y el velo de tabernáculo separa el lugar santo del lugar santísimo, donde Dios está sentado sobre el propiciatorio. Uno tenía que pasar a través de un velo para entrar en cada una de las 3 secciones del tabernáculo de Moisés. En realidad son 3 etapas, pero dentro de cada etapa hay diferentes también, digamos, graduaciones, ¿no?, que tenemos que pasar. El estudio de la experiencia de vida de Winnesley pues es muy detallado, es lo más detallado que he visto al respecto. En otras palabras, un hombre en pie en la parte exterior no podía ver la gloria de Dios en el lugar santísimo, porque 3 velos se interponían entre él y Dios. Pablo nos dice en 2 Corintios 3:16 que cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. La mayoría de los cristianos simplifican esto tratándolo como si hubiera un solo velo. Dicen que una vez que el hombre es justificado por la fe, la Pascua, que tiene un acceso completo y pleno al rostro de Dios. Eso no es así. No se dan cuenta de que este es solo el primero de los 3 velos y que debemos ser transformados de gloria en gloria. Sí, somos hijos, pero no hemos alcanzado la plena filiación, la plena madurez, la plena condición de hijo. Y hasta que no eso, pues somos como los siervos, como los esclavos, como dice, estamos bajo ayo, aunque nos pertenece todo, pero sin embargo estamos bajo ayo, es como si no lo pudiéramos tocar. Como hemos demostrado anteriormente, estas 3 secciones del tabernáculo también estuvieron representadas por los 3 principales incidentes históricos que Israel experimentó en su viaje desde Egipto a la tierra prometida. Bueno, estas 3 etapas, yo en un vídeo, no recuerdo cuál, les conté una imagen que a mí el Señor me dio. A mí el Señor a veces me da imágenes mentales como ejemplos de cómo es esto, ¿no? Imagínese usted una cómoda de estas, que las que se suelen tener en las habitaciones, en los cuartos de dormir, de estas que son altas y con cajones, ¿no? Entonces un niño chiquito pues puede abrir el primer cajón, un niño ya un poco crecido abre el del medio y el que ha crecido más pues abre el último, el de arriba. Pues así, ¿no? A medida que vamos creciendo, que vamos ascendiendo nuestro espíritu, pues vamos teniendo esas diferentes cosas. Bien, repetimos entonces los 3 principales incidentes históricos que Israel experimentó en su viaje desde Egipto a la tierra prometida, esas 3 fases, ¿no? Tenemos la experiencia del atrio, que significa la justificación por la fe, se realizó en la Pascua, cuando Israel salió de Egipto. Querían salir de Egipto con el fin de poder ofrecer sacrificios a Dios y cruzar el Mar Rojo. Estas 2 cosas significaban el altar de bronce y el lavacro que se situaban en el atrio del tabernáculo. Los sacrificios simbolizaban el altar y cruzar el Mar Rojo pues simbolizaba el lavatorio del lavacro, ¿no? Ser lavados en el Mar Rojo de alguna manera, pues ser lavados ahí. La experiencia del lugar santo, que significa la santificación por la obediencia a la voz de Dios, que es la ley, que se suponía llevarse a cabo al día de Pentecostés cuando Israel tuvo en el Sinaí. Obediencia a la voz de Dios, dice ven por aquí, vete por allá, es decir, sométete al bautismo de fuego por el que yo te voy a llevar. Si uno no se somete al bautismo de fuego, pues se ha quedado con la luna de miel, pero ahí se va a quedar porque no va a madurar, no va a crecer. Y ese es el problema, que si nos negamos al bautismo de la levadura, Pentecostés, que es una fiesta con levadura, pues la levadura no es contrarrestada y no podemos crecer, no podemos avanzar a tabernáculos. Y nos quedamos ahí atascados. Quizás tengamos algún don y tal, pero no, nuestro carácter no se va a parecer al de Cristo. Bien. Bueno, cuando Israel estuvo en el Sinaí, decíamos. Sin embargo, al negarse a escuchar su voz, no pudieron pasar ese segundo velo para una relación más cercana con Dios. Ayer decía yo que el maná era alimento para bebés. Se decía que era el alimento para bebés ayer o en el vídeo anterior, no recuerdo cuál de los dos, y corregí por jóvenes porque yo pensaba que esa etapa del deseo de Pentecostés. No, pero es que el pueblo de Israel en aquel tiempo el maná
ellos se negaron al Pentecostés, en el Sinaí se negaron a escuchar la voz de Dios, por lo tanto no recibieron la experiencia que se tuvo que retrasar 1500 años. Entonces, no pudieron pasar ese segundo velo para una relación más cercana con Dios. La Iglesia del Nuevo Testamento cruzó a través de este velo en el segundo capítulo de los Hechos. Sin embargo, aún así hay muchos cristianos que se contentan con la justificación y saben poco o nada de Pentecostés, la mayoría, por desgracia, ¿verdad? Tenemos los fundamentalistas, el cristianismo evangélico, el resto de los cristianos y tal. Luego tenemos los pentecostales o carismáticos que han recibido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, que son menos, bastantes menos, y después tenemos los vencedores, que todavía son muy poquitos, ¿verdad? La experiencia del lugar santísimo, que significa la glorificación del cuerpo, era algo que ni siquiera la Iglesia del Nuevo Testamento estaba dispuesta a experimentar en el libro de los Hechos. Escuchen esto de nuevo. Queda para nosotros hoy, en el tiempo señalado de la historia, estamos al tiempo en que esa fiesta de tabernáculos va a cumplirse, se va a celebrar, para que un cuerpo de creyentes, los vencedores, entren en la tierra prometida, volviendo a la herencia perdida en Adán. Los que han recibido esta visión tienen esta esperanza de la redención de nuestro cuerpo, es decir, recibir los cuerpos glorificados que en la primera resurrección van a recibir, pues eso, los muertos en Cristo, vencedores de épocas pasadas, y los vencedores que estén vivos en su tiempo, pues lo recibirán el cuerpo glorificado. El resto de la Iglesia tendrá que esperar a la segunda resurrección, porque no han sido completamente santificados. Los que han recibido esta visión tienen esta esperanza de la redención de nuestro cuerpo, decíamos, Romanos 8:23, por la cual ellos heredarán la tierra, es decir, gobernarán con Cristo en la tierra. El resto de los creyentes parecen tener como su esperanza el desprendimiento del cuerpo físico y la entrada en el cielo como seres puramente espirituales, los que esperan un rapto y irse de aquí, ¿no? Muchos en la Iglesia de hoy creen que es suficiente contemplar la gloria de Dios a través de uno o dos velos, y ellos se contentan con ser justificados o con recibir las arras del Espíritu en Pentecostés. Las arras es un anticipo, es un regusto. Si nuestra actitud es como la de Israel en el desierto, entonces somos mejor que... Si nuestra actitud es como la de Israel en el desierto, entonces somos mejor que ellos. Pues no, ¿verdad? Un velo sigue estando sobre la faz de Cristo. Debemos escuchar las voces de Caleb y Josué, ya que nos amonestan a ir más allá de Pentecostés. Como decía Malguardo, no regresemos, no se trata de regresar a Pentecostés, se trata de avanzar a tabernáculos hasta la promesa completa que Dios nos ha hecho, hasta la plenitud del Espíritu. El velo en el rostro de Moisés no significaba ninguna ceguera parcial en Moisés. Moisés fue un tipo de Cristo, quien ha velado su rostro a los hombres que no están listos para verlo cara a cara. Era Cristo, no el que estaba velado en Moisés, ¿no? El velo entonces indica la ceguera en Israel. Pablo dice en 2 Corintios 3:15 que un velo está puesto sobre sus corazones, sus mentes estaban endurecidas. Las personas se negaron a escuchar su voz en el Sinaí y se negaron a penetrar todos los velos hasta la misma presencia de Dios. La gloria de Dios y su verdad se mantuvieron encubiertas porque el pueblo estuvo cegado parcialmente durante la totalidad de sus días en el desierto. En Deuteronomio 29, del 4 al 5, Moisés, al final de su peregrinación de 40 años, dijo a Israel, dice así: sin embargo, hasta el día de hoy, Yahvé no te ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, y yo os he llevado 40 años por el desierto. Esta edad de iglesia en el desierto, de Hechos 7:38, y este patrón se ha repetido incluso en la edad pentecostal por espacio de 40 jubileos. Aunque muchos cristianos han roto o cruzado a través del segundo velo de Pentecostés, ninguno ha roto de forma permanente, a través del tercer velo de la fiesta de tabernáculos. Esto es simplemente porque el tiempo histórico señalado aún no ha llegado, así que todavía estamos en el estado de ceguera parcial. Incluso el mismo apóstol Pablo admitió esto en 1 Corintios 13, del 9 al 12, ver la nota 4.
Dice el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Por ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Los discípulos en el aposento alto en Hechos 2 habían cruzado a través del segundo velo hacia la gloria deslumbrante de Pentecostés. Muchos otros han hecho lo mismo desde entonces. Pero hay más gloria por venir al otro lado del tercer velo, y esta es la esperanza de gloria que les espera a los que van a estar delante de Dios con el rostro descubierto y ser transformados a la misma gloria. Moisés fue el primer y principal patrón de este encuentro cara a cara con Dios. Éxodo 33:11 dice, pero eso también fue temporal, ¿verdad? Porque luego él ya se quitó el velo. Una vez que se desvaneció eso, se quitó. Y Yahvé acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Es importante tener en cuenta que cualquiera puede orar a Dios, viviera en los días de Moisés o de hoy. Incluso con sus rostros velados, a los hombres se les permite orar a Dios a través de los velos. No es el derecho de orar lo que está en cuestión aquí, es una cuestión de cuánto uno puede acercarse a Dios. Y de Dios, ¿no? A Dios la carne tiene que morir. Nadie puede resistir la presencia de Dios directa si su carne no ha muerto. Por eso es. ¿A través de qué cantidad de velos oramos a Dios? ¿Cuán cerca de Dios está nuestro compañerismo y comunión con Él? La común pero errónea respuesta es que todos los que son salvos tienen acceso completo y total a Dios. Esta opinión se basa en gran medida en Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos pues con gran confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El escritor inspirado para nosotros, Pablo, creemos, con Bullinger, cuando en su estudio de los números bíblicos demuestra más allá de toda duda que el escritor de Hebreos es Pablo, porque si no se romperían todos los patrones. Y él lo cuenta de una forma que matemáticamente es imposible que no lo sea. Bien, así que por eso digo que para nosotros Pablo. Sin embargo, no nos dice que en realidad todos los hombres entran libremente en el lugar santísimo al trono de la gracia. Simplemente nos insta a hacerlo. La pregunta es ¿cómo hacerlo? No se puede pasar a través del primer velo al atrio exterior sin entrar por la puerta, la cual es Jesucristo. Asimismo, no se puede entrar en el lugar santo a menos que uno sea un sacerdote calificado. Esto no quiere decir que uno debe ser un sacerdote ordenado o ministro para acceder al lugar santo. Cualquier creyente puede ser un sacerdote. Muchos sistemas de iglesia restringen a sus miembros el acceso directo a Dios. Ellos les dicen a sus miembros que deben acercarse a Dios por medio de sus sacerdotes o ministros ordenados. A menudo quitan al hombre común el derecho de escuchar la voz de Dios por sí mismo. Pentecostés. En otras palabras, les quitan el derecho al sacerdocio. Les dicen que Pentecostés no es una experiencia para los hombres medios, solo para los sacerdotes ordenados por la Iglesia tienen derecho a escuchar a Dios. Eso dicen ellos, que solo los sacerdotes ordenados por la Iglesia tienen derecho a escuchar a Dios y luego contar a sus miembros lo que Dios les ha dicho. Al hacer esto han vuelto a caer en el mismo error que Israel en el desierto. Éxodo 20:19 dice: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Claro, no querían morir a la carne. En la edad de Pentecostés todos los creyentes tienen el derecho al sacerdocio para entrar en el lugar santo y escuchar la voz de Dios por sí mismos. El sacerdocio ya no se limita a unos pocos, como en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando solo los descendientes de Aarón tuvieron acceso al lugar santo. Desde el día de Pentecostés, en Hechos 2, se insta a todos los creyentes a caminar más allá de los velos hasta la presencia de Dios. Cuando la edad de tabernáculos llegue, el último velo podrá ser eliminado para aquellos que sean lo suficientemente audaces de eliminar las restricciones y trabas que muchas denominaciones de la Iglesia han colocado sobre ellos. Ver la nota 5. Es decir, que usted tiene que ser valiente y a pesar de que su pastor le diga esto, usted seguir a su cabeza, que es Cristo, y dejar que el pastor se quede allí y usted, si quiere ir más adelante, pues continúe su camino.
porque a veces los pastores, los guardias, como a la sulamita, nos golpean y nos dicen que no, que quieto aquí, que para qué vas a crecer más, tú detrás de mí siempre, a mi nivel, no más arriba. Otros versículos, entre ellos 2 Corintios 3:18, citados anteriormente, nos dicen que el velo se ha eliminado debido a que estamos bajo el nuevo pacto. No ponemos en duda la palabra de la Escritura, sino nuestra comprensión de la misma. La obra de Jesús en la cruz eliminó el primer velo para la Iglesia, abriendo los ojos a una mayor comprensión de él y su carácter. 2 meses más tarde, en el día de Pentecostés, el segundo velo fue retirado de los ojos de la Iglesia y la Iglesia entró en el lugar santo a un mayor nivel de comunión con Dios. Desde entonces, la Iglesia ha sido llamada a preparar sus corazones para experimentar la plenitud de la presencia de Dios. El propósito de Pentecostés no es acostumbrarse a la relativamente escasa luz de Pentecostés, escuchen estos pentecostales, a la escasa luz de Pentecostés, sino que nuestros ojos puedan estar preparados para la gran luz de tabernáculos, como digo yo, aclimatarse. Al principio, cuando uno cruza estas revelaciones y tal, cuando uno está a punto, como que lo ciegan a uno y uno tiene temor y cual, pero hay que ir adentrándose con temor y temblor y orando al Señor para no desviarse, pero ir abrazando la nueva revelación, porque es que si no avanzamos nunca. Durante este tiempo, Dios ha permitido que unos pocos entren, al menos temporalmente, repito, más allá del tercer velo, hacia la presencia divina plena. Pero estas han sido las misiones de exploración de la luz, diseñadas para abrirnos el apetito para la plenitud de Dios. Algo así como cuando Caleb y Josué entraron y tuvieron unas muestras, tuvieron unos apetitos y tal, ¿no? Y alguno puede que entre alguna vez, más de 2, y tenga algunas experiencias y tal. Y como digo yo, por lo menos a nivel de experiencia de vida de tabernáculos, la puedes tener, aunque no tengas la doble porción, hasta que se cumpla esa fiesta históricamente, ¿verdad? Repetimos esto. No nos tenemos que quedar con la escasa luz de Pentecostés, sino que nuestros ojos puedan estar preparados para la gran luz de tabernáculos. Para eso es Pentecostés, para prepararnos para tabernáculos. Durante este tiempo Dios ha permitido que unos pocos entren, al menos temporalmente, más allá del tercer velo, hacia la presencia divina plena. Pero estas han sido las misiones de exploración de la luz, diseñadas para abrirnos el apetito para la plenitud de Dios, así como unos entremeses, un tentempié, ¿verdad?, de lo que nos espera. Mientras que algunos afirman haber entrado de forma permanente a través del tercer velo hacia la plenitud del lugar santísimo, es mi creencia, el doctor Stephen Jones, que la ley no lo permite. Al igual que los sumos sacerdotes de la línea de Aarón, que entraban una vez al año solamente, los hombres solo pueden pasar a través de este velo temporalmente en el tiempo cuando Dios lo permite. Cuando Dios se lo permite, ahí te presenta, has pasado ya, has cruzado el Jordán, has pasado del otro lado y de vez en cuando Dios te permite entrar y ver algo de esa gloria que hay allí, cuando el Señor lo autoriza. En el Antiguo Testamento era una vez al año, entonces puede ser una vez al año o cada 3 o cada 6 meses, cuando el Señor se le antoje, o solo una vez. Bien, esto es un extracto, como les dije, del libro Las leyes de la segunda venida, que tienen ya para descargar en los libros del doctor Stephen Jones, aquí en el blog Tabernáculos. Si pinchan lo pueden descargar y también lo tienen en este canal de YouTube grabado permanentemente. Bueno, queridos, pues esto es lo que teníamos para hoy. Para mañana, Dios mediante, si es mañana, y si no, como siempre, ya saben, sería el lunes, retomamos un nuevo capítulo, creo que es el tercero del libro, o el segundo creo, del libro, el gran jubileo de la creación, o el jubileo de la creación, del doctor Stephen Jones, que trata sobre el bautismo de fuego, el fuego, la ley de fuego, el río de fuego, y nos explica cómo ese fuego no es de forma literal, sino que es un fuego transformador y restaurador. Así que les bendigo en el nombre del Señor. Gracias por acompañarme hasta aquí. Por favor, vuelvan mañana o el viernes para acompañarme de nuevo. Y hasta entonces,
Pásenlo muy bien.